Hola, bueno, no sé, creo que ya está el Zoom también. Sí, está. Ok, bueno. Pues, primero que nada, buenos días y muchísimas gracias a los que nos acompañan. Estoy muy agradecido también con Pau, que nos ayudó a conseguir al expositor, y obviamente con Mario, que bueno, lo considero un amigo, un excelente abogado, admirado, he aprendido mucho de él, dedicado, y la verdad es que a mí particularmente pues sí, me da muchísimo gusto poder compartir con alguien que conozco desde hace tiempo y he aprendido mucho, ¿no? Gracias, Y sé gracias, el nivel de exposición, ¿sí, verdad? Ya. Ok, y sé el nivel de exposición que vamos a tener, entonces me considero afortunado, entonces te agradezco muchísimo, Mario, por estar aquí. Al contrario, Beto. Y bueno, no sé si quieras comentar algo, Pau, igual te paso la palabra. Muchas gracias. Pues igualmente agradecerle a Mario por venir a platicarnos. Creo que va a ser un tema muy importante y sobre todo yo creo que lo interesante va a ser la discusión que podamos tener ahorita con todo este tema, ¿no? Que creo que esa es parte de lo que como comisión podemos dar, ¿no? Esta discusión entre especialistas, abogados de la materia. Entonces, pues muchas gracias también a todos por acompañarnos. Y pues una breve presentación de Mario, que realmente todos lo conocemos perfectamente, pero bueno. Pues Mario actualmente es socio de la práctica de comercio internacional en Galicia Abogados, y bueno, él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Derecho Internacional, bueno, en International Business and Economic Law por Georgetown. Estuvo trabajando un tiempo en Chévez Ruiz Amarripa como asociado y también estuvo en Arroyo Galindo y Lara Abogados. Muchas gracias, Mario. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación nuevamente. Después de las palabras de Alberto, ya me puse más nervioso todavía por presentar. Paulina, gracias por la invitación y por coordinar todo esto. Y la realidad es que cuando empecé a platicar con Pau de el enfoque o de qué valdría la pena platicar, una de las respuestas que dimos los dos tiene mucho que ver con su comentario de aprovechar este foro. Al final del día, todos nos dedicamos a lo mismo, todos sabemos de qué estamos hablando, todos estamos con los pelos de puntas con las reformas, entonces le quisimos dar un enfoque a la plática más que como para exponer en sí mismo las reformas o el fondo y cómo lo interpreto. Creo que al final del día ese es el ejercicio que todos ya estamos haciendo desde que los vimos. Es un poquito si estas reformas nos hacen sentido de alguna forma como un tema de armonización, como un tema de modernización o simplemente, como había sido en otros años, una carga excesiva a los importadores y a los exportadores y a los que nos dedicamos a asesorar a esos importadores y exportadores, ¿no? Entonces, con ese enfoque me pareció muy relevante, uno, pues evidentemente retomar un poquito qué es lo que me parece que tenemos que cubrir y tener presentes. Evidentemente está la reforma a la ley aduanera, la sorpresa que nos llevamos en noviembre, un fast track raro en esta nueva administración, ¿no? Bueno, y en la pasada que de un día para otro el análisis, estudio y los debates de las reformas legales suceden en las noches, rápido y sin ninguna discusión. Después tuvimos flamantes reglas nuevas de comercio exterior. Además, ya tuvimos un aumento de aranceles con la reforma a la tarifa y afortunadamente para algunos, al menos un poquito de diferimiento de la entrada en vigor, o más bien, más que la entrada en vigor, la posibilidad de que nos sancionen por los temas de manifestación de valor, ¿no? Pero fuera de eso, al final del día, digamos que toda nuestra plática o debate se concentra en estas tres reformas, ¿no? Y yo creo que para poder determinar si es un tema de armonización, es un esfuerzo por modernización de la regulación aduanera o simplemente una forma de crearnos más cargas y más compromisos como contribuyentes,
me parece relevante empezar por unos datos que creo además a muchos de nosotros nos van a llamar la atención, que es dónde está al día de hoy el SAT en su recaudación. Y por SAT, aquí perdónenme la referencia, sobre todo para las y los más jóvenes que ya conviven mucho con la diferencia entre SAT y ANAM. Uno que es de la vieja guardia, le sigo diciendo Tribunal Fiscal y sigo diciendo SAT para hablar de todas las autoridades administrativas que nos ven en la materia, pero cuando hablo de recaudación tributaria del SAT, hablo de materia de comercio y de fiscal, entonces SAT y ANAM, y también si se me sale por ahí un Tribunal Fiscal, me refiero al de insurgentes, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero en mis épocas se llamaba Tribunal Fiscal porque traía la palabra fiscal en el nombre. Y interesantísimo y muy a nuestro pesar, no porque sea una fiscalización de verdad moderna e inteligente, pero sí hay una realidad en números que desde el 2018 hasta el cierre de 2024, porque todavía no están los números del 25, ha habido un crecimiento exponencial y significativo en la recaudación. Y mucha de esta recaudación y de este aumento sí tiene que ver con comercio exterior. O sea, en las aduanas se ha generado una recaudación súper relevante, y en aduanas no me refiero solamente al impuesto general de importación, porque al final del día la mayoría de las veces sí se logra evitar, pero en temas de IVA en la importación, la recaudación ha sido exponencial. Estamos hablando, por mera referencia, de un aumento de arriba del 400% desde el 2018 al 2024. Entonces, esto creo que genera un primer acercamiento a la respuesta que quisiéramos dar de ¿esto es una modernización o es simplemente una carga excesiva con tintes de recaudación adicional, ¿no? Y esto es considerando, y me parece también sumamente relevante, que estos datos a 2024 eran sin reformas fiscales sustanciales todavía y simplemente con una forma de fiscalizar a los contribuyentes diferente, porque también creo que todos hemos enfrentado que las facultades de comprobación ya no son como solían ser, ya no hay errores formales o funcionarios sin la técnica suficiente para hacer auditorías, sobre todo en nuestra materia. Es cierto que en materia fiscal todavía se encuentra unas sorpresas de fiscalizadores con varias faltas, pero creo que en materia de comercio exterior la fiscalización se ha vuelto mucho más sofisticada de parte de los funcionarios de Hacienda. Después, lo que les mencionaba, ¿no? Ausencia de reformas sustanciales, pero tienes a la vez una política social de gasto que genera una presión. No quiero ni pensar lo que han de sentir los funcionarios de Hacienda cada que llegan a su escritorio y para pasar ven la manta que todos hemos visto en el SAT de cuánto hay que recaudar, y mucho es solamente para cubrir un gasto comprometido en temas sociales. No es un tema de inversión, no es un tema de modernización de las aduanas, es un gasto social, pero eso genera una válvula de presión que evidentemente lo que está detonando es un incremento sustancial en la fiscalización y en la gestión de obligaciones. Y el otro dato bien importante en comparativo es en dónde se está centrando esta fiscalización. Principalmente grandes contribuyentes. ¿Por qué? Obvio, son los grandes capitales, los grandes números, y donde pocas auditorías encuentras un error y te genera una recaudación sustancial, ¿no? Entonces, evidentemente, grandes contribuyentes, como pueden ver, está representando más o menos solo en recaudación más de la mitad de lo que se está recaudando en la fiscalización. Y solo representa el 0.02% del universo de contribuyentes a los que están revisando. Entonces, de nuevo, estamos ya enfrentando a un SAT, a una ANAM. Sí, claro. A un SAT y a una ANAM que saben a quiénes ir a tocar la puerta. O sea, ya no es como antes eran los famosos balazos de perdigones, que es a ver a quién le toca. No. Sé perfectamente por quién voy y además con qué te voy a ir a revisar, ¿no? Y eso está generando evidentemente estos números, donde con un porcentaje bien chiquito de auditorías recaudo muchísimo, ¿no? Después, curiosamente, el segundo rubro donde más están recaudando es sueldos y salarios. Auditorías a todos los pobres que seguimos siendo de alguna forma un régimen de sueldos y salarios o asimilados, ahí están sobre nosotros.
Personas morales que no son grandes contribuyentes siguen representando el tercer rubro y esto evidentemente es un tema estrictamente, de nuevo, de una fiscalización mucho más sofisticada donde saben a quiénes van a ir y por qué nos van a ir a tocar la puerta. Y el tercer rubro, el cuarto rubro, o en cuarto lugar, personas físicas. Que no sé si esta combinación se va a mover ahorita un poco con la fiscalización de los agentes aduanales a través del famoso reportaje, pero hay que ver cómo se va moviendo esto, ¿no? Pero me parece súper relevante. Después, recaudación hasta el cierre de 2025, evidentemente. Solamente en el periodo comparable ya veíamos un aumento de arriba del 6% de 2023 a 2024. Que la recaudación secundaria, que es estrictamente la que se enfoca a fiscalización y gestión de obligaciones, ya representa la mitad de lo que el SAT recauda en lo general. Entonces ya el ir a fiscalizar me está representando como autoridad hacendaria la mitad de mi ingreso. Ya no es solo impuestos pagados directamente por los contribuyentes, sino cuando voy y fiscalizo, le aumento al doble mi recaudación, ¿no? Y además, otro dato súper interesante, la rentabilidad. Por cada peso que el SAT le está invirtiendo en fiscalizar, está recuperando 220, prácticamente 221 pesos por peso invertido. Esto nos habla de que están sabiendo hacer las cosas. Ya no es solamente voy a ver a cuántos contribuyentes investigo, me cuesta muchísimo y recaudo poquito. Es cada peso inteligentemente invertido para el SAT le está representando porcentajes de reingreso impresionantes. Y si esto además lo combinamos con el otro dato que a muchos de los que estamos aquí, que nos dedicamos también a la otra parte que es el litigio, se vuelve interesante, es dónde está el SAT en el litigio. Y curiosamente, el SAT ha ido constantemente desde el 2019 aumentando su porcentaje de bateo. Hoy en día, el SAT ya está prácticamente en 55% de los juicios en los que se involucra, los gana. Más de la mitad de los juicios los gana. Y esto es tomando en cuenta que los juicios han ido disminuyendo en cantidad. Entonces, tienen menos litigios y los gana. Entonces, esto es un dato que me parece además súper relevante, ¿no? Y además está ganando los juicios más costosos. Entonces, donde más dinero involucrado hay, estamos hablando de que a nivel porcentaje de bateo, o sea, de ganes, está en el 55%, por redondear el número, el 54.9%. Pero en cuanto ese 55 le representa, estamos hablando del 72% del monto en litigio. O sea, está defendiéndose en los asuntos que se tiene que defender y los está ganando, ¿no? Entonces, amarrado con una recaudación mucho más agresiva, más inteligente, déjenme usar la palabra, ahorita podemos discutir de si es inteligente o no en cuanto a los méritos o el fondo, pero inteligente en que está sabiendo cómo fiscalizar, cómo recaudar y que está sabiendo ya ahora cómo litigar. Y todavía no voy a tocar el tema de la reforma al Poder Judicial y de la reforma a la ley orgánica del Tribunal Fiscal o Tribunal Federal de Justicia Administrativa para los más jóvenes. Pero, de nuevo, es una combinación, desde mi punto de vista, y saben aquí todos y todas que no estoy del lado del SAT, pero si yo fuera el SAT diría, estoy sabiendo hacer las cosas. Recaudo más, fiscalizo mejor y gano juicios. Entonces, toda esta combinación a los importadores y exportadores creo que los puede tener colgados de la lámpara y muy nerviosos de cómo se va a ver el futuro con las reformas que hoy están implementándose, ¿no? Entonces, ahora, con base en el famoso plan maestro de fiscalización que ya nos regaló el SAT también, si combinamos estos tres elementos que les mencionaba, mayor recaudación, mejor fiscalización y un mejor litigio, mejor forma de defender los litigios, y esto lo vemos a la luz del plan maestro de fiscalización, que nos habla de tres ejes principales. Uno, auditorías más agresivas. Y por agresivos no nos referimos a que van a llegar con fuerza pública, sino simplemente con la cantidad de información
que el SAT y la ANAM pueden tener antes de siquiera iniciar las facultades de comprobación, es mucho más agresivo la forma en la que nos van a fiscalizar. Después, normalmente, cuando identifican errores, y más en nuestra materia, que son un poquito más fáciles de ver, errores tanto formales como de fondo, que pueden ser repetibles en distintos ejercicios, estamos viendo cada vez más facultades de comprobación multianuales. Entonces ya no voy a revisarte 2025, sino que te abro por los 5 años para atrás, si bien te va, o años bien específicos, que a veces a mí me da más miedo cuando me dicen 2 o 3 años, porque digo, ya saben, ya identificaron algo, porque qué casualidad que en lugar de abrir 5 años, me abriste específicamente esos 2 o 3 ejercicios, ¿no? Pero bueno, entonces, cada vez va a ser más común, o estamos viendo una tendencia a que haya auditorías multianuales en lugar de un solo ejercicio. Y un uso inmediato, y en nuestra materia esto se va a dar de forma muy sencilla, un uso inmediato de fuentes de información. Y esto, por la cantidad de gente que ya está involucrando el SAT, y ahorita esto se conecta con las reformas justamente que vamos a platicar, la cantidad de elementos y ejes que están suministrando de información a las autoridades que de alguna forma se involucran con la importación y la exportación en este país, más la que ya a mí como importador o exportador me están obligando a dar, en el momento, y esto ya lo veníamos viendo, no es nuevo, lo sé, pero de nuevo, está en el plan maestro. O sea, una de las ventajas del plan maestro es no hay sorpresas. Me está diciendo, voy a recaudar más, me estoy volviendo más eficiente, y aquí están mis 3 ejes principales. Voy a hacer auditorías más agresivas, sé de dónde voy a obtener la información, y además, probablemente no te la pida de 1 o 2 años, sino de más. Entonces, esto para mí genera una base sobre la cual mi recomendación sería, debemos de partir cada interacción con las autoridades fiscales o aduaneras, es estos 3 ejes. Nos están diciendo desde ahorita, voy por todo lo que pueda, ¿no? Y en nuestra materia, sumémosle además la necesidad y la urgencia propia de la materia. O sea, dentro de todo en la materia fiscal, tengo hasta marzo o abril, dependiendo de si soy persona moral o física, para presentar mi declaración. Tengo hasta diciembre para cerrar el año. En comercio exterior, tú le dices a un importador, oye, dame 2 días para poderte despachar y resolver lo que hay que resolver, y ya le hicimos perder a ese cliente millones de dólares, ¿no? Entonces, de nuevo, súmenle a esto la urgencia o la inmediatez de nuestra materia, y creo que tenemos aquí una combinación ganadora, no para nosotros ni para nuestros clientes, ¿no? Entonces, con base en esto, es que me gustaría ahora abordar específicamente las reformas que ya mencionábamos al inicio. No voy a meterme al detalle de qué dice el nuevo párrafo de la ley, porque creo que eso ya todos lo tuvimos que haber hecho, y además todos estamos nerviosos con lo mismo. Entonces, más bien el enfoque que le quisiera dar es cuáles son las reformas más importantes que yo identifiqué y que creo que dan mucha luz de si esto es un tema de modernización, de si quiere hubo un esfuerzo de armonización legislativa, o simplemente voy a imponer una cantidad de cargas para facilitarme identificarte incumplimientos. Que pareciera ser, no, yo tengo mi conclusión, no la voy a compartir hasta el final de la presentación para no volverlos o poner los vallas en cuanto a qué está interpretando el expositor, sino me gustaría que cada quien vaya haciendo el ejercicio. Creo que la que más nos complicó la vida a todos, y no es reforma de la ley aduanera de ahorita, más bien entró en vigor apenas, pero ya la teníamos ahí, que es la manifestación de valor. Y más que el artículo de la reforma de la ley aduanera, es el artículo del reglamento el que complica a todos, y creo que son un par de fracciones, ni siquiera son todas, pero bueno. Si amarramos la reforma que ya entró en vigor de la manifestación de valor con lo que dice la regla 3412 de las reglas de comercio exterior, la realidad es que para mí creo es un cóctel perfecto. No sé si para hacer ineficientes las operaciones de comercio exterior, pero al menos sí para retrasar muchísimo y complicar muchísimo la operación. Principalmente con clientes y operadores del comercio que son multinacionales. Y más aún con clientes
que su toma de decisiones no está centralizada en México. Porque decirle a un cliente que cambie su operación mundial con base en Estados Unidos, en Europa o en algún otro país, porque en México le están imponiendo una obligación, y creo que la que más nos preocupa a todos es el tema del famoso contrato. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, se vuelve un poquito, y ahí sí creo que es una ventaja para los que estamos aquí presentes, que es cómo hacemos para crear ese documento que haga las veces del contrato, con todos los elementos suficientes y, lo más importante, que sea aceptado por la autoridad. Y además, cuando le sumamos la interpretación no formal y no puesta en papel que nos ha dado la autoridad de una orden de compra, no te la voy a aceptar como contrato. Una factura, no te la voy a aceptar como contrato. Y luego se nos ocurre, porque sé que algunos lo hemos hecho, decirles, oye, pero es que la legislación civil es la que define qué es un contrato. Y en ese momento la discusión se terminó, se complicó de más y ya dejamos de tener interlocución con las autoridades, porque es como, a mí la materia civil, ¿por qué la tengo que voltar a ver? Y le dices, porque el artículo primero de la ley aduanera dice que es... Pero bueno, sin meternos a la discusión de si es o no un contrato, al final del día es, creo yo, encontrar ese documento que haga fácil para nuestros clientes tener algo muy similar a un contrato, que sea aceptado por la autoridad y que no se llame ni orden de compra ni factura, porque si se llama orden de compra o factura, ya nos dijo la autoridad, no lo voy a aceptar. Pero, si a esto sumamos toda la cantidad de información que ya con base en las reglas de comercio exterior nos van a exigir adicionales a las del reglamento de la ley aduanera, de verdad que a mí me cuesta trabajo pensar que esto se trata de una armonización o modernización de la regulación aduanera, ¿no? Y esto, de nuevo, no me quiero meter a la discusión exagerada de cómo se debe ver este contrato. Creo que al final del día esto dentro de todo es relativamente claro, porque la autoridad ya lo ha dicho y viene en el propio reglamento, que debe de tener, de nuevo, precio, cosa, términos de pago, Incoterm, la mayor cantidad de información que podamos tener en este documento que le permita a la autoridad tener elementos suficientes para llegar al valor. ¿Dónde creo yo que es el reto? Es en la individualización de la operación que quiere ver la autoridad. Porque prácticamente, a pesar de todos los años que llevamos con el SAT y ahora con la NAM, supuestamente entendiendo cómo funciona el comercio, pareciera que siguen queriendo ver por cada lápiz que entra un contrato, una factura, un pago y una transferencia. Pero por el lápiz, no por los 4 billones de lápices que importa el cliente, ¿no? Entonces, y por más que uno le intente explicar, y creo que hemos pasado noches y muchos debates, incluso en esta mesa, en otras sesiones, de cómo el comercio no funciona en el 1 a 1, creo que al final del día, hoy, la visión de la autoridad es, no me importa, y si tu contrato abarca más de una mercancía, te lo puedo aceptar si hay forma de que yo en ese contrato individualice cada una de las mercancías, y además, el reto importante, que se amarre ese contrato con esa operación específica de importación o de exportación que estoy revisando, ¿no? Creo que el reto real es ese, más que un tema de cómo se debe ver el contrato, es cómo diseñamos ese contrato para que pueda ser multioperaciones, pero con la información suficiente para individualizar cada operación, ¿no? Entonces, ahí sí será imaginación y creatividad de cada uno de nosotros para ver cómo proponemos este tipo de documentos. Y de nuevo, acuérdense, sin llamarle orden de compra ni factura, porque eso... Un contrato marco que diga esto lo estamos escribiendo con los electrónicos. Correcto. Con permiso. Correcto. Después, el otro tema que me parece extremadamente relevante, responsabilidad solidaria. Cambiamos de una subsidiariedad por una solidaridad de responsabilidades. Y no solo para los agentes aduanales, que seguramente estarán preocupados, sino para transportistas, para almacenes generales de depósito, para cualquier usuario o colaborador de una operación de importación o exportación, se vuelve responsable solidario. Esto
creo yo, hace también o genera también un impacto significativo en las operaciones de comercio exterior, porque si yo sé que ahora voy a ser responsable solidario, voy a pensar 2 veces si me animo o no a colaborar en la operación de importación o de exportación. Porque además nos regalaron una línea, ya saben, siempre con nuestras autoridades legislativas, sobre todo si viene una reforma en materia fiscal o aduanera, hay que leer hasta el último punto del artículo. Y nos regalaron, que a lo mejor a algunos les hará lógica, pero la adición de el hecho de que seas responsable solidario no evita que te pueda yo sancionar de forma directa por cualquier incumplimiento que tú hayas cometido en la misma operación que ya le estoy revisando al importador o al exportador. Entonces, a la agente aduanal lo puedo sancionar por cualquier otra responsabilidad directa, independientemente que lo sancione solidariamente por la operación de importación que le toca al importador. Al almacén general de depósito lo puedo sancionar de forma directa, independientemente de las sanciones que le ponga yo al que usó digamos que los servicios de ese almacén general de depósito. Y además combina eso con inmediatez. Si tú sabes de algo, me tienes que avisar de inmediato, porque si no, tú ya no puedes utilizar esa opción de excluyente de responsabilidad. Tú tienes ahora como posible o potencial responsable solidario una obligación de avisarme a mí como autoridad de forma inmediata si sabes de un incumplimiento, de un error, de mercancía que no llegó al almacén o que se perdió. Y si no lo haces de inmediato, sin de nuevo definirme en la propia reforma que entiendo por inmediato, tú ya no puedes alegar una excluyente de responsabilidad. Entonces, de nuevo, el importador y exportador a lo mejor no se ve afectado de forma directa con esta responsabilidad solidaria, pero ya quiero ver al almacén en la cantidad de garantías que nos va a pedir ahora como usuarios de cualquiera de los regímenes aduaneros que permite destinar mercancía a un almacén general de depósito, la cantidad de garantías que nos va a pedir para decir, a mí, si algo falla, tú eres el responsable. Entonces, el encarecimiento de las operaciones de comercio exterior. Ya quiero ver a la agente aduanal la cantidad de garantías que nos van a exigir como importadores y exportadores para firmar cualquier documento y para despachar la mercancía. Ya quiero ver al transportista, que de por sí lidiar con los transportistas, y si le sumamos la complejidad que ya teníamos con el complemento carta-aporte, ahora vamos a tener a transportistas exigiéndonos una cantidad de garantías para que no puedan ser responsables solidarios o que nosotros respondamos como responsables directos por ser el importador o el exportador. Entonces, tenemos otro conjunto de reformas que parecieran que haría sentido de alguna forma el decir, oye, ¿cómo puedo asegurarme de blindar las operaciones de comercio exterior? Bueno, cambio de obligación o de responsabilidad subsidiaria o a solidaria, pero la realidad es que creo que no es un tema que genere certeza en las operaciones de comercio exterior, ¿no? Después, el otro tema que también se ha discutido a pasto, agentes aduanales. Creo que si bien nos hemos concentrado mucho por el impacto que esto tiene para su negocio como agente aduanal y por un tema informativo que genera obligaciones y cargas adicionales, creo que la discusión se ha centrado mucho en el tema de la famosa declaración de evolución patrimonial, pero a mí me llama muchísimo la atención que, de entrada, todo el artículo de excluyentes responsabilidades del agente aduanal se fue. Entonces, el agente aduanal ya no puede alegar prácticamente nada para poder decir que él no era el responsable de la información que se le proporcionó y que transmitió en el pedimento de importación, ¿no? Y creo que aquí, no me dejarán mentir, hubo muchas veces debates de cuando estás del lado del asesor del importador o exportador, que había, a lo mejor a veces pecaban de excluyentes de responsabilidad. Es cierto, no estoy seguro que la respuesta sea, bueno, pues tú quítalas todas, más bien creo que de nuevo tenía que haber habido ahí un poquito más de pluma fina para definir cómo limpio esas causales de exclusión o cuáles quito y cuáles no, y no irnos a los extremos, ¿no? Después, el agente aduanal se vuelve además ya un notario público para efectos de recaudar información del importador y el exportador. RFC, constancia de situación fiscal,
comprobante de que está localizado, de que su estatus en el SAT es correcto, de que tiene opinión positiva de cumplimiento. O sea, literal, el SAT le está diciendo a la gente aduanal, tú eres mi primera línea de fiscalización. Y si tú fallas, voy por ti. Y entonces, si esto lo amarramos, como ya lo veníamos diciendo, con este plan maestro donde quiero hacer uso inteligente de la información indirecta que voy a poder tener como autoridad fiscalizadora, o sea, a cualquiera de los eslabones del comercio exterior que le pida el expediente de soporte que ahora le estoy pidiendo o exigiendo tener, para cuando llegue con nosotros como importadores o exportadores con nuestros clientes, bueno, ya vas a ver hasta dónde enterré al perro. Entonces, de nuevo, creo que se vuelve bien complejo, ¿no? Y a todo esto súmenle y ahora tú, agente aduanal, me vas a dar una declaración anual de tu evolución patrimonial, que no defino qué es evolución patrimonial, por obvias razones no lo defino, porque me interesa no definirlo, y además, si eso lo tomamos con la regla que incluyeron en nuestras reglas del 2026, donde dice, me tienes que dar información, porque todavía decíamos algunos ilusos con nuestros clientes agentes aduanales, bueno, pero es que hasta que no se haga la regla no sabes, porque muy probablemente haría sentido que si te quiero fiscalizar a ti como agente aduanal, pues sean tus ingresos y tu evolución patrimonial que se relaciona con tu actividad del agente aduanal o de la agencia aduanal y exclusivamente pues, los ingresos que esos servicios representan, ¿no? Y pues no, el SAT nuevamente nos sorprende y nos calla la boca a los asesores que habíamos dicho esto diciendo, no. Fideicomisos, acciones, y no solo tuyas, de tu esposa, de tus hijos, de tus papás, de tus primos. Entonces llega un punto que dices, no son funcionarios públicos. Y no estoy aquí, de nuevo, esta exposición y este debate no lo quiero hacer ni en defensa de los agentes aduanales ni en contra de los agentes aduanales. Objetivamente, estamos haciendo a un agente aduanal un funcionario público como si tuviera que presentar una declaración patrimonial para hacer un disclosure completo de cada peso que tiene. Y sí, tiene una patente que le otorga el Estado y que le genera ciertas obligaciones y responsabilidades, pero de ahí a decir, quiero saber qué le has heredado a tus familiares, cómo has generado el ingreso y el dinero que tienes en la agencia aduanal o tú como agente aduanal, creo que estamos rayando ya en el acoso, ¿no? Ahora, si esto lo vemos, por eso queríamos, Paulina y yo, empezar un poquito con esta línea. Si esto lo vemos en línea con el plan maestro, la realidad es que no estoy seguro que sea un ataque a la agente aduanal. Te estoy imponiendo tantas obligaciones porque tú eres ahora mi primera línea de defensa o de fiscalización en el importador o el exportador, que si no te pongo los candados y los sustos suficientes para que asumas esa responsabilidad, no lo vas a hacer. Y seguramente si tu importador de hace 40 años te dice, oye, ese papel no lo tengo, le vas a decir, bueno, no importa. Pero si te digo, dame tu declaración patrimonial y voy contra ti si no cumples con la fiscalización que te estoy imponiendo del importador, ya quiero ver que la gente nos diga, no te preocupes, si no tienes la hoja te hago el despacho. No, pues entonces te hago el despacho cuando me des esa hoja. Entonces, de nuevo, creo que todo esto va encaminado más que a un voy por el agente aduanal, es a ti, agente aduanal, te estoy imponiendo la obligación de ser mi fiscalizador. Y cuando yo te pida tu soporte documental de ese expediente electrónico, que ahorita es la siguiente lámina de el expediente electrónico, de nuevo, ya certificado de nacimiento, de función, matrimonio, etcétera, ¿no? Y si incumples, acuérdate que ya tengo tu información patrimonial. Entonces, de nuevo, no creo que sea un ataque a la agente aduanal, es aquí está tu motivación adicional para que cumplas con lo que te estoy imponiendo, que es, tengo tu información patrimonial, ¿no? De nuevo, regresando al tema del expediente aduanero, creo que no tiene mucho sentido dedicarle tiempo a qué debe de tener la gente el expediente aduanero, pero más bien creo que lo importante de los expedientes hoy en día es qué no deben de tener. Y ya la respuesta es prácticamente nada. Ya hoy en día es, olvidémonos de la factura, el comprobante, la manifestación de valor, el COBE,
súmenle todo lo demás que se nos ocurra que puede tener algo que ver con esa operación de importación y exportación, métanlo al expediente electrónico. Y lo más complicado, desde mi perspectiva, no es que esté en el expediente electrónico, tiene que estar perfectamente cuadrado con el expediente que tenga tu agente aduanal, que tenga tu almacén general de depósitos si usaste uno de esos regímenes aduaneros. O sea, quien haya apoyado en la operación de comercio exterior y tenga la obligación de tener un expediente electrónico, debe de ser un espejo del que tenga el importador. Déjenme decirlo así, hay de ti donde alguno de esos expedientes tenga un documento de más o uno de menos porque ya le diste elementos a la autoridad para decir un expediente está incompleto o está erróneo. Y, de nuevo, regresando al plan maestro de fiscalización, el SAT se está enfocando más en cuestiones, SAT de nuevo, SAT y ANAM, se está enfocando más en cuestiones formales. Estamos regresando a esos momentos donde te voy a agarrar porque no cumpliste con la hojita rosa, no porque tu operación de fondo esté mal. Quitando que también nos agregó el concepto de materialidad, ¿no? Pero ese creo que todos lo veíamos venir y además ya no estaban fiscalizando con materialidad, nada más no estaba en la ley expresamente, pero la materialidad la tomaron de la regulación fiscal y nos la impusieron hace prácticamente 3 años y o sea, ya veníamos enfrentándonos a eso, ahorita solo está en la ley, pero está enfocándose en cuestiones formales y nos hace una reforma en temas de expedientes electrónicos, que ahorita en la mañana Javier y yo tuvimos un momento de risa porque los expedientes electrónicos y los escritorios de las aduanas siguen llenos de papel, pero bueno, los famosos expedientes electrónicos, es una obligación y una carga tal que puedo, pero además te la impongo a diferentes eslabones que participan en la operación de comercio, para poder justamente comparar uno con otro y regresar al aspecto formal que no hayas cumplido. Y de nuevo, en las reglas 2026 todavía nos dicen, y cualquier otro documento o registro que se relacione con la operación. Entonces la famosa caja esta del cajón de desastre donde metes todo lo que no se te ocurre, tienes una lista de qué debe tener el expediente electrónico, adicional a lo que ya sabíamos, que temas de garantías, documentos equivalentes, transferencias electrónicas, etc. Y la regla te dice, y cualquier otro documento que se haya relacionado con la operación. ¿Cuál? El que se nos ocurra. Literal, si en algún momento alguien nos mandó un comprobante de que ya salió el buque, métanlo al expediente, porque ya estamos llegando a un punto donde la fiscalización se está volviendo demasiado compleja. No la fiscalización, el cumplimiento se está volviendo demasiado complejo y la fiscalización demasiado fácil o eficiente para efectos de la autoridad, ¿no? Consultas aduaneras, pues ya se nos había acabado un poquito la ventaja y la felicidad de usar este tipo de consultas. Creo que hoy en día pues ya olvídense de las consultas aduaneras de ley aduanera para efectos de nuestras operaciones, porque uno, nos dicen que tenemos que cumplir con el 34, que ese debate llegó hasta tribunales y se ganaba en tribunales diciendo no me puedes desechar mi consulta del 47 porque no es la del 34, bueno, ya olvídenlo. Como perdió tantos asuntos y juicios el SAT y la ANAM en ese tema, dijeron perfecto, pues ahí te va una reforma y entonces tu consulta de ley aduanera tiene que cumplir con los requisitos del 34, que para mí es de las cosas más relevantes, ¿no? de esa reforma de las consultas aduaneras. Después, aquí sí se vuelve súper relevante la limitante que nos imponen de materialidad. Tú ya no puedes acudir a pedir una consulta de ley aduanera sobre fracciones arancelarias, sobre clasificación arancelaria, si no tienes una operación real y concreta. Eso para mí pues, prácticamente vuelve inútil el acudir a una confirmación de criterio de clasificación arancelaria, porque la mayoría de las veces lo haces cuando el cliente te dice, necesito saber dónde clasificar mi mercancía para no correr riesgos cuando llegue la mercancía. Aquí te dicen, no. Si tienes pedimento, dame el pedimento. Si tienes un CFDI, ya dame el CFDI. Si tienes una factura, ya dame una factura. Y es como,
Pero es que esa no es la idea, bueno, esa no era la idea con la que se concibió la consulta legal de clasificación arancelaria. Hoy en día prácticamente me está diciendo, cuando tengas el buque ahí en la aduana de su elección y ya tengas la duda exacta de esa mercancía que está amparada con esa factura y ese potencial pedimento, entonces ven y pregúntame y me voy a tardar mis 3 meses. Si te contesto. Y si no te contesto, ya no hay afirmativa ficta. Pero además, como ya amarré esta consulta a que tienes que cumplir con los requisitos del 34, no me extrañaría que el efecto del SAT sea extenderlo también al efecto de los requisitos del 34, que es, si es en tu perjuicio, no es vinculante y no la puedes ir a pelear. Entonces, ven y pregúntame cuando ya tengas el buque prácticamente a punto de importarse, me voy a tardar mis 3 meses y si no te contesto, no lo puedes impugnar. Mi perspectiva, me encantaría el debate si alguien tiene una opinión distinta. ¿Cuándo vamos a usar la consulta de clasificación arancelaria? Pues creo que prácticamente nunca. O sea, solo cuando alguien te diga, oye, tengo un proyecto, sí, ya compré una mercancía, pero creo que la voy a importar como en 2 años. Ah, a lo mejor ahí hace sentido. ¿Cuándo va a pasar eso? Pronóstico reservado, ¿no? Y además, tengo que justificar que desconozco la clasificación arancelaria y el número de identificación comercial, el famoso NICO. O sea, no puedo decir, ¿verdad que voy en esta? No, es que no sé en cuál voy. Sí, porque ¿te acuerdan? Seguramente la mayoría de ustedes lo hacían también parecido. Cuando usábamos esta consulta, sabíamos en cuál queríamos estar y hacíamos toda una justificación de por qué debíamos caer en esa fracción arancelaria y después lo rematábamos diciendo, y no caigo en esta otra por X o Y. Hoy no. Hoy tengo que ir a decirle, no sé si voy en esta o en esta, y pareciera que hasta ahí. No puedo justificarle por qué debo de caer en la que creo que debo de caer, ¿no? El otro tema, que digo creo que no tengo ni que explicarlo, infracciones y sanciones. O sea, las multas por las infracciones, 200%, 300%. O sea, se aumentaron al doble, prácticamente pareciera que dijeron, todas, súbelas al doble. Es impresionante, ¿no? Entonces, hoy en día ya hay de nosotros que nos equivoquemos en la fracción arancelaria y resulte que debemos impuestos, porque solo la multa es de arriba del 200%. Solo la multa. Ya olvidemos de las contribuciones, del embargo de la mercancía, solo la multa por haber omitido impuestos, ¿no? Aquí de nuevo, no creo que tenga mucho sentido meternos en demasiado detalle, simplemente se exageraron las multas por las infracciones y sanciones, ¿no? Y para rematar el año, más aranceles, porque hay que estar en línea con nuestro principal socio comercial y no queremos mercancía china, entonces a partir de ahora 1,463 fracciones del sector automotriz, autopartes, cosméticos, textil, calzado, acero, aluminio, plásticos, entre otros. O sea, y los aumentos de aranceles pareciera que quisieron hacerlo de las multas. 50%, 35%. Entonces, y obviamente lo tenemos que hacer en línea con nuestros compromisos de la OMC, entonces no podemos decir que es contra China, pero le pusimos el candadito con aquellos países con los que no tenemos tratado de libre comercio y casualmente pues, más o menos 80% de las importaciones que tenemos en México de países que no tienen tratados son chinas. Entonces, no lo podemos poner así porque tratamos de respetar nuestras obligaciones, pero al final del día Estados Unidos logró lo que quería, que es que México le pusiera aranceles al producto chino, ¿no? Justificaciones, todas las vimos en el decreto por el que se publicó esta reforma. México quiere disminuir su dependencia de productos de importación, queremos subsistencia alimentaria, ser autosuficientes, arriba Pemex, todo lo que se nos ocurra está en el decreto, solo para decir, ahí les regalamos un 50% de aumento en muchos de estas 1,400 fracciones y las más chicas quedaron, o sea, el arancel más chico quedó como en 35. Curiosamente, y esto se los dejo como un dato de anécdota, estamos dentro de los márgenes de nuestros compromisos de aranceles de la OMC. O sea, México, sí, está exageradísimo el impuesto del 50%,
pero son los márgenes que México tiene autorizado imponer en el marco de la OMC. Entonces, dentro de todo, al menos en eso, no lo hicieron mal. Y por eso, ya para concluir un poquito, o ir concluyendo, y para que Paulina vea que sí le hice caso en al menos decir qué se nos ocurre de temas de medios de impugnación, pues evidentemente los típicos, juicios de nulidad, juicio de amparo. En temas de reformas a la ley o a la tarifa, juicio de amparo, porque pues, al final del día son leyes. Si quisiéramos irnos al amparo indirecto, ya todos sabemos 15 días si lo hago heteroaplicativo, 30 días si lo quisiera pelear en cuanto entre en vigor. Juicio de nulidad para reglas de comercio exterior. Y siempre y cuando pueda yo alegar algo de ilegalidad, porque acuérdense que si no me la pueden equiparar a que es una ley, entonces tendría que haber ido al juicio de amparo. La verdad, aquí no me quise meter en demasiado detalle porque creo que, sobre todo en el juicio de amparo, si vemos el porcentaje de... Por eso quisimos empezar a hacer la presentación. Si vemos el porcentaje de bateo que tiene el SAT, que los asuntos que gana le representan más o menos el 70% de recuperación del monto que estaba en contingencia. Le sumamos la reforma al Poder Judicial y si además le sumamos que dependiendo de quién quiera hacer uso de este medio de defensa, te vas a ir a poner en el reflector de ser el que peleó, por dar un ejemplo, la obligación de presentar tu declaración de evolución patrimonial, con jueces que hoy en día ya no son tan técnicos, no sabemos si son pro gobierno, porque yo hasta el día de hoy no tengo ninguna sentencia todavía de la nueva generación de jueces como para decirles sí van a estar resolviendo todo a favor del gobierno. No, tampoco lo tengo, no puedo decírselos, no lo puedo desmentir tampoco, pero no me consta que lo vayan a estar haciendo. Pero sí me consta que las pláticas que hemos tenido con amparos recientes, con secretarios de acuerdos y con jueces, pues no han sido las más técnicas. O sea, esa sofisticación que ya tiene el Poder Judicial, sí siento yo que ha decaído, porque ya las nuevas pláticas que hemos tenido no necesariamente han sido en la parte de fondo de, mira, no es que la certificación de IVA en sustancia aplique, es como, mira, no, es que me notificó un día después. Ah, perfecto. Ese es el argumento que están volviendo a entender, ¿no? Que, de nuevo, no me quejo porque ganar un asunto es ganar un asunto, ya sea por cosas formales o por cosas de fondo, ¿no? Pero creo que se vuelve una combinación donde no necesariamente vamos a estar viendo muchísimo uso de los medios contenciosos para defender importadores, exportadores, agentes aduanales, usuarios del comercio exterior. Dicho eso, creo que lo que sí hemos empezado a ver y se vuelve bastante eficiente es usos alternativos para resolver este tipo de controversias. Entonces, probablemente PRODECON se va a volver mucho más recurrente. Es correcto. El centro de mediación del tribunal se va a volver recurrente y a lo mejor hasta el mismo uso del código fiscal, donde podías ir a pedir una reconsideración, lo que aquí en el medio llamamos el recurso rogatorio, donde vas y le dices al SAT, porfa, ayúdame. Y hemos visto, la verdad, de forma muy positiva que el SAT ya no está obligado ni a condonarte nada, ni a disminuirte nada, pero lo está haciendo. Y lo está haciendo probablemente porque lo mismo que razonábamos en un litigio, nada más que ahora en temas de mediación, lo está viendo como prefiero recaudar algo que extender esto por años y a lo mejor no recaudar nada. Ya creo que no lo está viendo con tanto miedo en temas de medios contenciosos como juicio de nulidad o amparo, pero precisamente por eso creo que la parte de hacer uso inteligente de los otros medios se va a volver sumamente relevante para nuestra práctica, ¿no? ¿Dónde vemos retos? Y ya un poquito aterrizándolo a dónde estamos nosotros como asesores en la mayoría de los casos de los usuarios del comercio exterior. Uno, certeza. ¿Cómo le vamos a transmitir a nuestros clientes que las cosas van a seguir pasando, que las reglas están claras, que sus inversiones están protegidas? Entonces, y creo que eso sí lo tenemos que hacer de forma inteligente, porque creo que a pesar de que estas reformas son desafortunadas, y en otra exposición me gustó mucho el comentario, y además coincido, donde
eran necesarias reformas a la ley aduanera, al Código Fiscal, a la ley de impuestos sobre la renta, a las reglas de comercio, sí. ¿Eran estas las reformas que necesitábamos? Probablemente no, pero al menos tenemos una reforma, o sea, ha habido un cambio, ¿no? Entonces yo creo que lo peor que nos podrá pasar es que transmitamos o que nos sintamos que no podemos generar certeza a los clientes. Hay que encontrar cómo sí generar esa certeza y creo que sabiéndoles explicar dónde están ahora sí que las faltas o los quiebres de estas reformas, pero dónde están las áreas de oportunidad y dónde vemos que sí se va a ir mejorando o al menos la relación va a seguir siendo distinta, creo que ahí va a ser uno de los retos principales, ¿no? Sobre todo porque es un país que depende de la inversión y de las importaciones de forma bastante importante, ¿no? Después, reformas legales que estaban todavía por pasar y que están más bien ahora pendientes de implementarse, que es cómo se va a ver la nueva ley de amparo y cómo se va a ver el nuevo Código Fiscal de la Federación. O sea, ya en la realidad, porque ahorita lo tenemos en papel, van a empezar las auditorías con las nuevas reglas, ¿no? Creo que nuevamente el tema preventivo se va a volver bien importante. ¿Cómo le hacemos para asegurarnos que estés en compliance antes de que te vengan a tocar la puerta? Y creo que uno de los elementos es justo el que ya mencionábamos ahorita en la plática, que es, van a tener mucha información. O sea, va a ser muy fácil que cuando te toquen la puerta, ya saben dónde te duele. Entonces, ahora sí se va a volver bien relevante el volvernos abogados de compliance más que abogados de respuesta o de litigio, ¿no? Y conclusiones generales, definitivamente, digo, en mi perspectiva, son mis conclusiones, lo voy a decir así porque muchos pueden tener una conclusión distinta. Cargas excesivas, más que armonización. Ese es uno de mis takeaways de las reformas. Las reglas y los requisitos ahora para importar y exportar, y que esto hablo de resguardo de expedientes, documentos, es mucho más excesivo que antes. Y esto tristemente en una materia como la nuestra se traduce en falta de eficacia, falta de inmediatez en la operación. Creo que la creación del sistema de responsabilidades solidarias en la fiscalización es de las cosas que a mí me parecieron más inteligentes de las reformas, si yo soy la autoridad, porque estoy logrando hacer que otros hagan mi chamba y me la tengan que dar. Porque una cosa es que te obligue yo a tener el expediente, pero además te impuse la obligación de transmitírmelos. Entonces, yo voy a tener alguien que recauda documentalmente, que fiscaliza documentalmente y que me da la información, déjeme decirlo, semiprocesada, porque tampoco está completamente procesada, pero semiprocesada. Entonces, mi chamba como autoridad fiscalizadora se vuelve de horas. Y con ese esfuerzo, yo ya puedo tocar la puerta de los contribuyentes con un expediente, como decían los políticos, con ese expediente que ya tienes guardado en el cajón y vas a sacar en casos de emergencia cuando alguien no está haciendo lo que quieres que haga, así va a estar el SAT. Si el día que quiera decir, aquí tengo tu expediente de una operación del 2024, donde sé que no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto. Entonces, obviamente multas excesivas, aranceles que eventualmente lo único que van a generar tristemente es inflación y falta de consumo, porque nuestros clientes no van a dejar de importar y no van a dejar de aumentarle ese arancel al consumidor final, que es el mismo efecto del que ya se está quejando el estadounidense en su país, porque pues, casualmente los aranceles el único que los acaba pagando es el consumidor final. Y bueno, pues evidentemente el tema de la evolución patrimonial, que se nos hace exageradísimo por lo que dice la regla, ya que incluye, pues, dame información de toda tu familia, árbol genealógico para arriba y para abajo, ¿no? Y listo.